La evolución de la ciencia es quizá el desarrollo más significativo del ser humano como especie, ya que a lo largo de su existencia la ciencia fue avanzando sustancialmente. Texto predeterminado. ¿Qué es el pensamiento científico y cómo desarrollarlo? Para entender de forma objetiva el mundo en el que vivimos, es fundamental observar, medir y estudiar los fenómenos que nos rodean, dejando de lado creencias personales o subjetivas. Para esto, es crucial entender qué es el pensamiento científico y su metodología. En este video hablaremos sobre este tipo de pensamiento y te daremos algunos ejemplos sobre cómo puedes desarrollarlo. ¿Qué es el razonamiento científico? El razonamiento o pensamiento científico es una forma de razonar que se basa en el análisis, la observación y la experimentación de los fenómenos del mundo en el que vivimos. Surge en la Edad Moderna y el Renacimiento, cuando se rompe con el pensamiento mágico y el razonamiento religioso que había dominado la Edad Media. Si bien en la actualidad existen distintos métodos de investigación, en definitiva, el método científico es el más aceptado. Esto se debe a que las características de la investigación científica se basan en traducir el universo que habitamos en hechos demostrables, reproducibles y medibles. Características del pensamiento científico. Las características principales de este tipo de razonamiento son: objetividad y racionalidad. El pensamiento científico tiene como objetivo principal intentar obtener conclusiones sobre las leyes que rigen el universo, al margen de lo que las personas pueden sentir u opinar al respecto. Demostrabilidad y verificabilidad. Las conclusiones deben poder demostrarse empíricamente y ser verificadas a nivel experimental o por una explicación que no pueda ser refutada por argumentos lógicos y demostrables. Sistematicidad. Esto quiere decir que los procedimientos científicos siempre son ordenados y explicables. Un experimento debe poder replicarse tantas veces como sea necesario y obtener siempre el mismo resultado. Universalidad. Más predecible y fiable. Precisión y comunicabilidad. Esto implica que los resultados son válidos en todas partes del mundo, independientemente de las diferencias geográficas o culturales. Provisional. Las conclusiones a las que se lleguen deben ser precisas, comprensibles y explicables. Es importante considerar también que muchas de las teorías que hoy en día se toman como verdaderas, en realidad pueden ser de carácter temporal. En cualquier momento pueden aparecer nuevas teorías que las refuten y lleven a nuevas teorías o aseveraciones. ¿Qué es el método científico? El método científico es una estrategia que se usa para intentar explicar las ciencias experimentales o naturales de forma racional mediante la evaluación de datos. Implica formular hipótesis y experimentar para poder llegar a explicaciones lógicas. Los pasos del método científico son los siguientes. Observación. Consiste en observar y recopilar datos e información de un determinado fenómeno del mundo natural. Preguntas. Hipótesis. En este paso, se formulan las preguntas que quieras experimentar y comprobar. Aquí necesitarás proponer una explicación de cómo o por qué se produce el fenómeno en cuestión. Puede ser una simple suposición. Predicción. Basándote en tu hipótesis, en este punto puedes predecir lo que crees que va a ocurrir. Con la prueba, se lleva a cabo un experimento para comprobar la exactitud de la predicción. Es importante saber que los resultados de un experimento apoyan o se oponen a una hipótesis y predicción. El hecho de que una prueba respalda tu hipótesis no significa necesariamente que ésta sea correcta, solamente que es probable que sí sea correcta. Ejemplo de pensamiento científico. Puedes aplicar el método científico a prácticamente cualquier problema de la vida cotidiana. Esto puede ayudarte a desarrollar tu razonamiento científico y convertirlo en una gran habilidad. Ejemplo de la vida cotidiana. Imagina que pones la ropa sucia en la lavadora, pero no pasa nada. La lavadora no funciona a pesar de estar conectada. Observación. En este caso, la observación es que la lavadora no funciona. Formular una pregunta. La pregunta podría ser, ¿por qué no funciona la lavadora? Hipótesis.
La hipótesis debe ser una posible explicación a la pregunta. Deberás tomar en cuenta que esta explicación debe ser comprobable de alguna manera, aunque no necesariamente correcta. En este caso, digamos que tu hipótesis es que el enchufe al que está conectada la lavadora no funciona. Predicción: en función de esta hipótesis, tu predicción podría ser que, si cambias de enchufe, la lavadora funcionará. Experimentación: llegó la hora de poner manos a la obra. Para saber si tu predicción es correcta, necesitarás conectar el cable a otro enchufe. Si esto funciona, entonces tu hipótesis puede ser sustentada. Si, por el contrario, no funciona, entonces es errónea y tendrás que comenzar desde el principio, mediante una nueva hipótesis. Comprobación: si los resultados de la prueba apoyan tu hipótesis, entonces puedes hacer más pruebas para comprobarlo. Por ejemplo, conectar otro aparato al enchufe que, en teoría, no funciona para verificar si sucede lo mismo. Si los resultados de las pruebas no apoyan tu hipótesis, puedes formular una nueva como, por ejemplo, que el filtro de la lavadora está lleno. Como puedes ver, el método científico es en gran medida la base del conocimiento que tenemos en la actualidad, sobre todo cuando se trata de las ciencias naturales y la mayoría de las carreras de investigación. Desde entonces, la ciencia avanza a grandes pasos. Los cambios que provoca presentan a la sociedad debates éticos sobre la responsabilidad de sus consecuencias. Pensamiento cotidiano, explicaciones no científicas, alas basadas en poderes o seres imaginarios. B. Aquellas llamadas filosofía popular, sabiduría popular o filosofía de pueblo, C. Las de saberes o técnicas practicadas. Aunque la ciencia parte de los hechos, no se queda con ellos. Si así lo hiciera, su labor sería meramente contemplativa. El científico debe ir más allá de los hechos, de las apariencias. El conocimiento científico parte de los hechos dados en la realidad, los acepta como son, y frecuentemente vuelve a ellos para confirmar sus afirmaciones. No toma por objeto de estudio entes que no se hayan generado de alguna forma en la experiencia sensible. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero hayan aprendido algo de este video y sea útil para ustedes.